Dice la palabra del Señor, así como está escrito, la leemos. Todos juntos. Y pasando, dice, a Frigia o Misia, a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Y un varón macedonio le puso delante y rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Oremos en este momento. Señor, damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Ha sido bueno, Señor, hasta aquí nos has ayudado en este día, Señor. Gracias, Señor, porque así te place, Señor, nuevamente, que estemos en este lugar, Señor, para poder compartir la palabra sagrada, Señor. Poder compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Poder compartir, Señor, lo que tú has preparado en esta mañana para con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y a ti te place, Señor, que estemos en este lugar. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele, Señor, y prepare, Señor, la tierra, Padre, para poder entender tus propósitos. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Amén, Señor. gloria a Dios. Tomen su lugar. Gloria a Dios. El tema de esta mañana, vamos a ponerle, guiados a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Amén, Santo? aleluya. Amén. Amén. Cuando la iglesia no se mueve por la guianza del Espíritu Santo, entonces va a venir el fracaso. Y ya no va a ser la iglesia que Dios ha organizado. Ya no va a ser la iglesia que un día Jesús compró con su sangre preciosa. Porque ya no va a estar siendo guiada a través de lo que Él es, sino que va a estar siendo guiada por un pensamiento humano. Y tu pensamiento humano, como mi pensamiento humano, muchas veces podemos fracasar. Pero el que nunca va a fracasar es Jesús, Amén, porque Él sabe lo perfecto y lo que conviene para su esposa. Amén. Amén, amén. Aleluya. Señor, así es. Bendito Señor. Es un estudio completo de la palabra del Señor. Voy a parafrasearlo. Voy a leer un poco del estudio que tengo en esta mañana, pero esto se titula Guiados a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y como ejemplo de ellos, después de su conversión, vemos al apóstol Pablo. Pero antes quiero leerle un poco para que vayamos entrando en lo que se trata. Dice la presentación del mismo: Pablo, el apóstol, según su propia estimación de sí mismo, era menos, dice, que el más pequeño de todos los santos. Pero su declaración no parece, dice, que le hace justicia a la importancia de su contribución al desarrollo y crecimiento de la iglesia de Dios. Durante el primer siglo de su existencia, según las palabras de un historiador, Pablo fue, dice, después de Jesús, el personaje más colosal. Colosal quiere decir el personaje más popular. Eso quiere decir, ¿verdad? Y a través de las edades, dice, de la vida de Pablo, su ministerio y sus instrucciones han servido de inspiración para el desarrollo de muchos mensajes a través de los tiempos. Y se han escrito un sinnúmero de libros, dice, con el fin de familiarizarlos con el celo que tenía en pro de lo que es la iglesia. Vamos a hablar primeramente
quién era el hombre antes del encuentro con el Señor y qué es lo que sucede después del encuentro que se tiene con el Señor. Y esto es relacionado conciernemente a nosotros, porque nosotros, después que nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios, las cosas ya van a ser diferentes. Ya no nos vamos a guiar por nuestros propios pensamientos solamente. Ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo, a través, ¿verdad?, del mismo, nos guíe a tomar las decisiones correctas para que todas las cosas nos salgan bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Vamos a leer allá en Gálatas 1:13 lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, referente en lo que era este hombre, ¿verdad?, antes de haber tenido la conversión genuina, ¿verdad?, al encuentro personal con su Señor. Él era un hombre, ¿verdad?, en cierta forma dice que él era celoso, dice, ¿verdad?, él era extremista, él era una persona que como conocedor de la ley era muy conocedor, ¿verdad? Él había estudiado en las mejores ¿verdad?, ¿cómo se llama?, universidades. Era un hombre capacitado, no solamente era un hombre preparado intelectualmente, sino que él se sabía, hermano, todos los ritos, se sabía todas las tradiciones, se sabía todo lo que estaba concerniente, lo que era concerniente a lo que era la ley, ¿verdad?, en aquel tiempo. Amén. Pero bien, vamos a ver, dice allá en Gálatas 1:13, dice, porque ya habéis visto, ya habéis oído, dice, acerca de mi conducta, que en otro tiempo, dice, en el judaísmo, perseguía, dice, sobremanera la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía? Y la destruía. O sea que él, en su ignorancia, que estaba haciendo bien las cosas, en lugar de ayudar al crecimiento, en lugar de ayudar al ministerio, él lo que hacía es, con sus actos, era destruir lo que Jesús había escogido. Bien, pero sigue diciendo el relato, y vamos a ver allá también, ¿verdad? Quiero leerle más de aquí. Dice, antes de su conversión, Saulo de Tarso había establecido, dice, su reputación como el perseguidor de la iglesia. Como judío, dice, él se había criado en las estrictas tradición de los fariseos, y no debe duda que fueron las palabras concentradas, dice, de Esteban, dice, las que le convirtieron, dice, convencieron a que persiguiese la iglesia. Amén. Estas fueron estas palabras cuando este mártir de la Biblia, ¿verdad?, como lo conocemos, ¿verdad?, él estaba aspirando, él estaba dando su último aliento de vida, pero aún hizo unas palabras, que estas mismas palabras a él entró como un poco más de celo, pero el celo malo, y empezó, ¿verdad?, a querer hacer más daño que el que ya había hecho con tiempo de anterioridad. Amén. Allá también en Hechos, capítulo número 9, acompañen, vamos a estar leyendo la palabra. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versos 1 y 2. Y Saulo, dice, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para ir a Damasco, dice, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres, dice, de esta secta, los trajeren presos a Jerusalén. Amén. Amén. Vamos viendo, en verdad, cómo él tenía, ¿verdad?, este propósito en él mismo. Amén. Pero cuando vemos que su intención, ¿verdad?, es aplagada, o podemos decir apagada, cuando en el camino a Damasco tuvo aquel encuentro personal con el Señor, las cosas ya no fueron iguales. Leía yo del estudio y dice que según analistas piensan, lo compartía con mi esposa, que la caída a la tierra, dice que a este hombre
posiblemente le produjeron algunos pensamientos, ¿verdad?, fuera de sí, o por el intenso sol que estaba pegando en ese momento, él estaba viendo cosas que no estaban correctas. Pero dice aquí, como estudiadores nosotros de la palabra y sabiendo lo que hace el Espíritu Santo, sabemos solamente una de las cosas, que Dios era el que estaba tratando con este hombre en este momento. Dios nos ayude. Amén. Vamos a leer allá en 1 Corintios 15, 7 y verso 8 también. Y dice la palabra del Señor, que después dice que apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y por postrero de todos, dice, como un abortijo me apareció a mí. 1 Corintios 15, 7 y el 8. Pablo estaba seguro, dice, que había visto al Señor. Y enumeró esta participación justamente, dice, con las otras. Yo creo de que cuando hay un propósito de parte del Señor, ¿verdad?, con sus hijos, pero usted puede decir o puede opinar lo que usted quiera. Pero cuando hay un plan divino, Dios también pone testigos en medio de todo ello, ¿verdad? Y dice la palabra, mire lo que sigue diciendo también, ¿verdad?, la palabra del Señor. Después que él, ¿verdad?, cae ciego por la aparición que tuvo, por el encuentro personal que tuvo con el Señor, Dios le da una visión a él y la confirma con alguien más. Y el nombre de este discípulo, de este hermano, es Ananías. Ahí en el capítulo número 9, 11 y 12. Oiga lo que dice. Y Ananías recibió el mandato del Señor en una visión. Y le dice, levántate, dice, y ve a la calle que se llama la derecha. Y busca, dice, en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto, dice, en visión un varón llamado Ananías, que entra, dice, en el ponte, dice, y te pone la mano encima para que recibas la vista, según Hechos 9:11. No es difícil entender que Ananías puso tantas excusas. Ananías sabía por noticias de las demás personas quién había sido Pablo antes de su conversión. Yo creo de que como cada uno de nosotros, si alguien lo conocemos en una circunstancia de esta manera, y luego vemos una transformación, ¿verdad?, va a ser un poco difícil para nosotros humanamente de poder creerle lo que él hacía. Ananías tuvo una lucha tremendamente con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le tuvo que exhortar, le tuvo que hablar un poquito más pesado. Era, ven, le dice, porque te lo estoy ordenando yo. Pero yo creo que cada uno de nosotros aún hubiéramos estado en esos pensamientos. Imagínese con ese miedo, hermana. Sabíamos, Ananías sabía que por noticias este era un hombre que él agarraba, ¿verdad?, recompensa por los cristianos. Va a decir Ananías, es otro más, no quiero ser yo. Pero ¿sabe qué? Las cosas ahora van a ser diferentes. Porque ahora aquel hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de los hermanos, ahora había tenido un encuentro rotundamente ¿cómo le llamamos aquel día, hermanos? ¿A 100 grados? 300. A 300 grados centígrados. ¿Centígrados? 300 grados al círculo. Es un círculo completamente. No sé tanto de eso, perdón. 300. ¿Ah? Una vuelta de 360 grados. Una vuelta. Ahí déjenme. 360 grados. No había nada que se podía colar en medio de él. Él había tenido una transformación completamente.
Y cuando Dios le damos la oportunidad que cambie la vida, Él la va a cambiar cuando nosotros le damos la oportunidad. Aleluya, sí, así es, aleluya. Había vivido tantos años diciendo yo soy iglesia, y yo soy iglesia, y yo soy esto, yo soy lo otro, pero él estaba viviendo una vida errónea. Pero cuando tuvo el convertimiento, hermanos, aleluya, me doy cuenta que el Señor puede transformar, porque cuando el Señor transforma, lo hace completamente la vida del ser humano. Aleluya, aleluya. Eso no sabía Ananías. Ananías pensaba que era otro de aquellos que se habían levantado, que a medias se habían arrepentido. Santo, aleluya. Sí. Ananías pensaba, bueno, es que hermano, en esos tiempos no solamente era Pablo el que perseguía a la iglesia. Pablo tenía sus seguidores también. Véngase conmigo, venga. Y por el dinero, hermano, ellos son capaces de vender hasta su propia mamá. Les pagaban dinero. Llevaban cualquier hermanito. Mire, con esto le digo yo, no andaban ni escogiendo, hermano. Eres cristiano, el que era honesto con Dios. Yo soy cristiano, entonces vente. Tus 100 lempiras allá en Honduras, tus 100 pesos allá en México, ahora dólares en El Salvador. Aleluya. Imagínense cuánto dinero no hicieron las gentes en este tiempo. Había muchos cristianos. Y la gente, hermano, honestamente, la que le quería servir a Dios, se presentaba como el Hijo de Dios y tenía que pagar por la causa de Dios. Qué bueno que hoy no estamos en esos tiempos. Esos tiempos, hoy los tiempos somos libres. Y a pesar de que estamos viviendo un evangelio libre, que no tenemos ninguna censura de gobierno por el momento, te digo por el momento, entre veces cuesta para que agarremos de la presencia de Dios, porque no la buscamos, porque no la buscamos. Sin embargo, ella está disponible para cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos. Dice, pero Ananías estaba bien enterado de la reputación de Saulo como perseguidor de la iglesia. Sabía su historia. Sabía lo que era de malvado en aquel tiempo. Ni me lo mencione. Yo no sé cuánto tuvo que decirle al Señor. Cuánto se hizo el loco ahí, que no, y que mira, que esto, y que estoy ocupado haciendo esto, que el Señor le dice otra vez. Le dice, ven, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes. Amén. Y de los hijos de Israel. Sí. Y cuando hay un mandato de Dios, hermano, hay que hacerlo, porque si no, dijo alguien, o te tiras o te cuelgas. ¿Verdad? Eso dijo alguien que estaba encima de un edificio. ¿Qué quieres? ¿Te tiras o te colgas? Entonces de las dos partes vamos a salir malos si no obedecemos. O yo le empujo. Dice, Ananías dice, inmediatamente fue a donde estaba Saulo, dice, y se dirigió a él. Y dice, y de esta manera, Saulo, dice, Saulo hermano, ahora ya no era Saulo el perseguidor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya le había puesto ¿cómo se llama? La seguridad a Ananías, que ya Saulo no era Saulo, aunque seguía siendo Saulo en ese momento ahí, pero él ya había recibido el cambio. No te preocupes, que ya no te va a vender este hombre. Ve, le dice, porque instrumento me es este. Dice, Pablo recibió la vista, dice, fue bautizado, dice, y luego, dice, en las sinagogas
predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios, según Hechos 9:20. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Una de las cosas que no había recibido él en su vida personal, oiga lo que pasa ahí, era Cristo Jesús en su corazón. Él sabía quién era Dios. Él sabía que estaban las leyes. Él sabía que estaban los mandamientos y todo. Pero no importa que tanto nosotros sepamos de la Biblia, no importa que sepamos tanto de la iglesia, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y esto es lo que Pablo, hermano, recibió en ese momento. Así es. Tuvo el match con él. Porque él le dijo, ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Y quién le dijo a él quién era? Nadie le dijo nada. Pero ¿sabe qué? Hay un Espíritu Santo que nos guía. Hay un Espíritu Santo que da testimonio en verdad de quién aún somos nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dice Dios. mis notas. Aleluya. Bueno, está en Hechos 9:31, si lo puede buscar. Saulo el perseguidor pronto vino, dice, a ser el perseguido. Porque los judíos hicieron entre sí consejo, dice. Consejo de matarlo. Saulo, dice, el perseguidor vino a ser Pablo el apóstol. Las iglesias entonces tenían paz, dice, por toda Judea y Galicia y Samaria, y eran edificadas, andando, dice, en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 9:31 de Hechos. Cuando el Espíritu Santo toma el control de las cosas, hermano, entonces las cosas van a salir bien. Amén. Amén. Dios ayuda. Amén, hermano. Sí. Dice, en las notas tengo aquí, dice, algún pastor, dice, tal vez no le hubiera considerado como un buen perspectivo para la membresía o para un candidato. Hay que pensarlo 1, 2, 3 veces. Imagínense que este cazador hoy venga y diga, hermano, pastor, hoy quiero ser, siento la necesidad de ser miembro de la gran iglesia. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Ayúdanos, Señor. ¡Ayúdanos! ¡Sí, hermano! Espíritu. Sí. Yo no sé en dónde él se hizo miembro en ese tiempo. No dice. Pero el pastor tuvo que tener también ese pensamiento como lo tuvo Ananías. ¿Será que ya recibió en verdad la conversión? Aleluya, aleluya. ¿Será que ya cambió? Es que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Sabe? Cuando miramos nosotros la vida de los fariseos y todos estos grupos, miramos la vida de ellos simplemente, que ellos seguían simplemente tradiciones. Simplemente seguían, hermano, cosas porque la abuela, porque el abuelo los había seguido, pero no tenían a Jesús en su corazón. Y el Señor Jesús fue bien claro con esto. Bien claro les dice, bueno, pues hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero ¿saben qué? No hagan lo que ellos hacen. No lo hagan. Pablo era un conocedor antes, hermano, de todo. Él no ignoraba nada, pero no tenía a Cristo en su corazón. Aleluya. Y necesitamos Gloria a entender Dios. eso. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No es por el estudio, no es por lo que sepamos, sino que es por la obediencia de andar en el camino de Dios. Dios, aleluya. Como obedientes, Aleluya. recibiendo simplemente el mandato
mandato de Dios es lo que tengamos que hacer. Jesús, aleluya. No me gusta lo que hace el hermano Federico, pues me voy a sujetar. El mismo apóstol Pablo tuvo que ser sujeto. Aquí podemos ver cómo él también nos enseña cómo anduvo bajo el mismo gobierno de ese tiempo. ¿Sí? Él tuvo que sujetarse, porque él no se mandaba solo. Dios tenga misericordia. Dice, algún pastor tal vez no le hubiera considerado como un buen miembro para su membresía. Dice, se ha aceptado, dice, generalmente que Saulo, dice, se había educado tanto en el griego como en el hebreo. Y algunos se han supuesto, dice, que él era miembro, pues bueno, sí, él era miembro pues del Sanedrín. Era un hombre muy estudiado. Dice, ¿quién había podido, dice, haber pensado que el Evangelio de Cristo, dice, podía ganar a un hombre como este? Para nosotros es imposible, para Dios no hay nada. Aleluya, santo, amén. Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude. Amén. Dice aquí. De Pablo podemos ver que él dice, les predicó a los gentiles y a los reyes y gobernadores, como también a los judíos. Pablo dice, dependía de la dirección del Espíritu Santo en su ministerio. Amén. Amén. ¿Cómo leímos al principio? Vamos de nuevo a la escritura que leímos al principio. Amén, aleluya. Vamos de nuevo. ¿Dónde les dije? No, era Juan. Hechos 16, 6. Mire. Hechos 16, 6 dice. Y pasando, ¿dónde dice hermana Calderón? Dice, y pasando a Frigia y a la provincia Ujú. de Galacia, Ajá. les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿A quiénes les fue prohibido? A Pablo y así. A Pablo y a Silas. Cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, va a haber algunas veces que vamos a tener que callar, porque no es el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Háblanos, Señor. La iglesia tiene que callar. Amén, así es. La iglesia tiene que sujetarse, hermano. Aunque le duela, aunque haga lo que haga. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento lo va a traicionar. Amén. Y ellos pudieron escuchar la voz de Dios, pudieron escuchar, ahora ya no nos guiamos nosotros mismos. Antes de la conversión, Pablo se dirigió, Saulo, él se guiaba por sus pensamientos carnales, se guiaba por los pensamientos de los magistrados, se guiaba aún por los deseos de su carne, diciendo, voy a agarrar dinero de estos, pero ahora, decía el apóstol, aunque no me paguen, aunque no me den agua, pero ahora me voy a sujetar a la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y Aleluya. tuvo que detenerse. Amén, aleluya. No voy. No voy. Y aunque sea lo que sea, y aunque se enoje quien se enoje, pero acuérdense que tenemos que obedecer primeramente a Dios, como dijeron aquellos dos hombres, que era menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Santo, Amén, aleluya. aleluya. Juan y Pedro. Yo ya estaba sujeto. La iglesia tiene que aprender a sujetarse. Tal vez no lo va a gustar que lo manden allá a predicar a algún lugar. Los evangelistas, ¿no? Tal vez no le va a gustar la posición que lo van a poner, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia. A ese no quería yo. Yo quería ser director de música y tal vez no sabe ni tocar un instrumento ni cantar. Yo quería eso. Pero cuando la voz del Espíritu Santo dirige,
entonces las cosas van a ser diferentes. Aleluya. Entonces todo va en buenas ruedas, aunque usted no le mire ruedas al barco, porque no tiene ruedas, ¿verdad? Tanto me salió cabal. Aunque a una bicicleta no le vea usted ruedas para caminar, pero si es la voluntad de Dios, usted la va a ver saliendo un 4x4, porque es la voluntad de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, es la voluntad de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros sabemos obedecer a la ley de Dios, entonces, hermanos, las cosas no van a ser iguales, hombre. No van a ser iguales. Usted va a ver muchas veces que aquel túnel, ¿cuántos conocen un túnel? Amén. Ese túnel se ve negro. No se mira luz. Pero el Señor le dice, espérate. Y usted sigue en la oscuridad ahí. Pero el Señor le sigue diciendo, espérate. Háblanos, Señor, aleluya. Porque si perdemos la confianza en Dios y nos desesperamos, va a ser resultado diferente. Decía yo a alguien la vez pasada, espérese allí, aunque usted no vea la claridad de ese túnel. Cuando usted menos espere, va a ver aquella lucita de esperanza final. Y va a empezar a ver la luz y la luz. Y cuando venga a ver, usted ha salido de ello. Aleluya, santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito Señor, bendito Señor. Necesita la iglesia, hermano, el consejo del Señor. Amén, aleluya. Santo, amén. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Necesitamos quedarnos quietos cuando el Señor diga, quedados quietos. Porque Él quiere enseñarnos algo. Se le prohibió a los apóstoles en ese momento, no vayan a ese lugar. Y ellos quisieron. Se detuvieron. Entonces, cuando escuchemos la voz de Dios, hay que detenernos porque podemos caer al precipicio. Y la iglesia en ningún momento va a tener que caer en esos lugares. Amén, así es, hermano, aleluya, gloria a Dios. Dice, y como vieron, dice, a Misía, tentaron, dice, de ir a un nombre raro, Bitinia, mas el Espíritu, dice, no les dejó. Dígale usted al Señor que cuando usted o su carne quiera hacer algo erróneo, dígale, tu Espíritu Santo me detenga, Señor. Santo, aleluya. Tu Espíritu Santo me detenga para no pecar contra ti. Gloria a Dios, aleluya. Ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar en ese momento. Amén, así es. Ellos no sabían a qué lugar los estaban mandando, tal vez sus deseos, sus intenciones. Pero el Señor sí sabía. Aleluya, santo. Y les dijo, para ahí no vaya. Si tenían un barco, ahí se los quitó, ¿verdad? Vayan nadando, pues a ver si pueden llegar. Y pasaron, dice, a Misía y descendieron a Troas. Y fue mostrada, dice, a Pablo de noche una visión de un varón macedonio que se puso delante y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ahora sí, ayúdanos. ¿Entendió lo que dijo ahí? Ahora sí, les dijo el Espíritu Santo. Pueden ir, pero pueden ir a este lugar. Ahora está
el campo preparado, porque yo ya fui a preparar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Nada les va a pasar ahí. Vayan, están con la aprobación. Pero mientras que no hay una aprobación, hermano, del Espíritu Santo, entonces no se puede continuar. Porque va a haber un problema para nosotros. Dios es. Amén. Amén, aleluya. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Allá en Hechos 15, 11. Entonces dice Jacob, dice el supervisor general, dice, expuso su recomendación, la cual fue aceptada por la Asamblea General, dice. Entonces pareció bien, dice, a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir varones de ellos, dice, y enviarlos a Antioquía, dice, con Pablo y Bernabé. Es que el Señor también no nos va a dejar solos. Lo que le estaba diciendo. Cuando nosotros esperamos que la luz verde se encienda, entonces va a venir un complemento también de parte de Dios para nosotros. Amén. Amén. Dios tenga su misericordia con nosotros. Amén. En mis apuntes. Fue durante su tercer viaje misionero que Pablo convocó desde a los ancianos de la iglesia que estaban en Éfeso y les dijo que el Espíritu Santo le daba testimonio que solo le esperaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén. De primero él atribulaba. De primero él hacía sufrir a la gente, hermano. Ahora él era atribulado. Ahora el perseguidor se había convertido en perseguido. Pero ahora, oiga, por la buena causa. Ahora por la causa de Cristo. Santo, aleluya. ¿Cuántos quisieran padecer por la causa de Cristo? Aleluya, ¿verdad? Todos. ¿Sabe qué, hermano? Tenga cuidado cuando dice así. Sí, amén. Tenga cuidado cuando dice así. Porque ya cuando esté en lo serio, ya va a decir, yo no dije eso. Hay muchas personas que dicen, Señor, pruébame en tu fe. Ya lo deja sin dinero el Señor. Señor, pruébame en tu paciencia. Que allá les trajo al suegro, no hermano, perdón, les trajo al, ¿verdad? Todos y le hicieron un solo, ¿verdad? Y no solamente el suegro, la suegra, sino que vinieron los hijos y le hacen un grande, ¿verdad? Aquí y allá. Pero usted le está diciendo, Señor, enséñame en tu paciencia. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado lo que nosotros decimos. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Verdad? Por si vamos a pasar por ciertas cosas, que el Señor tenga misericordia con nosotros. ¿Amén? Dios nos ayude. ¿Amén? Entonces vemos, ¿verdad? En la forma como el hombre transformado por Dios ahora se dirige. Ya no vemos que ya se dirige, ¿verdad? Por sus pensamientos intelectuales, sus pensamientos carnales, sino que ahora se dirige bajo la dirección inmediata de Dios. Aleluya, santo. Amén. Dios nos ayude. Amén. Ahí en Hechos 20:28 también. Vamos a leerlo a ver qué dice. Hechos 20:28. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, Aleluya. para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Amén. Ahora él ya le dio la vuelta completamente a las cosas. Ahora viene la palabra, le dice, ahora ve y apacienta mi iglesia. Ahora esto se le iba a hacer demandado. Por su convertimiento que él tuvo, ahora tenía una responsabilidad grande sobre sus hombros. Hermano, y yo creo que no fue fácil esta situación. Porque se imagina si el apóstol Pablo hubiera existido en estos tiempos, ¿verdad? Y hubiera sido un salvadoreño, un ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y viene de visita a los Estados Unidos y quiere venir a la iglesia del monte.
Entonces, ay Dios mío, este era aquel. ¿Sí? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Sí, amén. Pero cuando el Señor cambia, hermano, el Señor lo hace completamente. Y esto fue lo que hizo con aquel hombre que se llamaba Saulo de Tarso en aquel tiempo. Y siendo más tarde, dice, un apóstol, el apóstol Pablo. Amén. Dios nos ayude. Bien, vamos a orar en esta hermosa mañana, ¿verdad? Tema de la mañana fue siendo guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si ella no está siendo guiada por el Espíritu Santo, las cosas no van a salir adelante y no van a tener un buen resultado.